Bienvenidos de nuevo a Nanomer, Nanociencias en Latinoamérica. Y ahora, dentro de la clase de Visión General de Nanotecnologías, voy a contarles de manera muy breve y sucinta, luego tendrán ustedes una clase específica de esto, sobre cuáles son las propiedades que cambian desde el punto de vista electrónico cuando los materiales tienen un cambio en sus dimensiones. La nanoescala, como ya lo dijimos antes, pero lo voy a reforzar ahora porque es importante, las propiedades de los nanomateriales no dependen solamente de su composición, sino, y esto es muy importante, del tamaño y de la forma del objeto, y también de lo que hay en su superficie. Como uno tiene una enorme relación superficie-volumen, como veremos en la próxima clase, también las propiedades de superficie son muy importantes a la hora de determinar ciertas propiedades que ya vamos a ver cómo son. Otra cosa que es importante es que las fuerzas habituales, como por ejemplo el peso, no son relevantes en nanotecnología, pero sí son muy relevantes fuerzas de origen electrostático, cuántico, las clásicas fuerzas de interacciones que vemos en cualquier curso de química básica. Y por último, y lo refuerzo, los objetos biológicos de interés como proteínas, microtúbulos, etcétera, subunidades, ADN, tienen tamaño comparable con los objetos nano. Por eso la nanobiotecnología es tan importante y se puede trabajar también desde la visión de las nanotecnologías. Bueno, partamos de una base que es importantísima. La materia está hecha de átomos. Algún día le preguntaron a nuestro querido amigo Feynman cuál era la frase más importante que debería dejarse grabada en piedra para la humanidad en caso de que ocurriera un cataclismo. La materia está hecha de átomos. Y estos átomos se agrupan en moléculas, se agrupan en sólidos. Nosotros vamos a ver los nanomateriales en general, las propiedades electrónicas, las vamos a ver en materiales sólidos, y estos sólidos cuando son nanoestructurados van a cambiar sus propiedades. ¿Pero qué propiedades? Bueno, este aquí que la estructura electrónica de los sólidos y de las moléculas es fundamental para entender muchas propiedades. Los electrones están implicados en las propiedades de conducción electrónica, también saltando de aquí para allá cuando absorben luz en las propiedades ópticas. Los electrones llevan spin, entonces son relevantes en todas las propiedades magnéticas. Y además los electrones se pueden transferir de una molécula a otra, con lo cual tienen que ver con la reactividad. Entonces, la estructura cristalina uno la puede ver como una especie de andamio alrededor del cual, andamio de átomos, alrededor del cual se agrupan los electrones y forman estados colectivos, como orbitales muy grandes desde el punto de vista de la química. Pero la distribución electrónica en los sólidos está bien determinada por qué átomos hay, dónde están y a qué distancias. Y los electrones se acomodan alrededor. Entonces, hay una relación súper importante entre la estructura cristalina y la estructura electrónica. Así como en una molécula es muy importante dónde están los átomos, porque eso dictamina dónde se van a ubicar los electrones en los enlaces, en los orbitales enlazantes y en los antienlazantes eventualmente. En un sólido pasa lo mismo, solo que en una molécula nosotros tenemos un número reducido de átomos y en un sólido tenemos del orden del número de Avogadro de electrones. Entonces hay que saber describirlos. Entonces, en una molécula nosotros sabemos que si tenemos dos átomos de hidrógenos, por ejemplo, se va a formar un enlace cuando estos átomos de hidrógeno se acerquen, los electrones se metan en el medio y actúen como una especie de pegamento atómico. A eso lo podemos de alguna manera formalizar diciendo que un orbital 1s del hidrógeno con otro orbital 1s del hidrógeno se solapan y eventualmente surgen un estado enlazante y un estado antienlazante. Uno de menor energía, donde los electrones están localizados en el medio de los dos átomos, y uno de alta energía, donde los electrones están ubicados en la parte externa de esta molécula. Bien, en el caso del hidrógeno, este orbital de menor energía se llenará y se formará un enlace. Y estos orbitales moleculares son la consecuencia de las interacciones entre los electrones, entre los núcleos y el pegamento de los electrones. En un sólido esto es más o menos lo mismo. A medida que uno va agregando más átomos, a medida que uno va haciendo moléculas cada vez más grandes, estos van apareciendo nuevos estados. Los enlazantes, los antienlazantes, los enlazantes, los antienlazantes. Pero a medida que uno mete más y más átomos, van apareciendo niveles intermedios electrónicos. Esto
es la vida de las moléculas. Y nosotros en algún curso hemos visto seguramente cómo aparecen orbitales intermedios. Pero cuando tenemos n átomos, cuando n es un número enorme, 10 a la 20, 10 a la 22, 10 a la 23, ¿qué ocurre? Bueno, pues estos estados existen, están apilados, pero están cada uno tan cerca del otro que prácticamente hay un continuo de estados. A este continuo de estados cuánticos se lo llama bandas. Y esta es la característica que describe los estados electrónicos de un sólido, la banda. En una banda, los niveles electrónicos son cuantizados, están puestos uno encima del otro, pero están muy cerca. Por eso los electrones pueden viajar de un lugar a otro y eventualmente un sólido puede tener sus propiedades según el electrón pueda acceder a diversos estados cercanos o lejanos. Aquí hay 3 sólidos típicos, cloruro de sodio, silicio y oro, con 3 comportamientos completamente diferentes. En el oro, que el oro es metálico, es conductor y refleja luz visible, las bandas, estos estados, están uno arriba del otro y aquí los electrones están poblando las bandas, pero semipoblando las bandas. Es decir, hay un montón de estados libres arriba, con lo cual estos electrones pueden moverse libremente, con lo cual esto es conductor. En un semiconductor como en silicio hay una banda llena de electrones, una banda vacía de electrones, no hay una gran conducción, pero si uno aumenta la temperatura, los electrones pueden ir acá arriba, pueden conducirse por aquí, pueden patinar por esta banda, digamos. Aquí faltan electrones, esto puede conducir también, y esto absorbe luz. Entonces, aquí en estos semiconductores uno los puede usar, por ejemplo, como una celda fotoeléctrica o como un semiconductor, variar mucho la conductividad con la temperatura o con la iluminación. En un sólido aburrido, como el cloruro de sodio, que son aislantes, estas bandas están muy lejos y es difícil promocionar los electrones de abajo arriba. Tienen uno que usar luz de mucha energía o una temperatura muy alta y por lo tanto permanecen aislantes porque el número de portadores, electrones que salten de aquí para acá, es bajo. Bueno, esto es teoría de bandas. Esto es un concepto que se da en muchas materias y que se da generalmente en cursos de estructura electrónica de sólidos o cursos de química o física del sólido, pero es lo esencial que nos permite racionalizar las propiedades electrónicas de un sólido. Ahora, ¿qué pasa cuando el sólido se hace nanoestructurado? Bueno, lo que cambia es la estructura de bandas. ¿Cómo funcionan las bandas? Estos son moléculas de un colorante. En un colorante uno tiene estados llenos de electrones, estados vacíos de electrones, uno tiene el HOMO y el LUMO, y los electrones promocionan del HOMO al LUMO y se absorbe luz y se observan estos colores. En un sólido uno tiene algo completamente análogo. En un sólido semiconductor, por ejemplo, uno tiene electrones aquí abajo, se puede absorber luz y luego esta luz se puede volver a reemitir, con lo cual estos sólidos pueden emitir luz o pueden absorber luz. Es bastante análogo a esto. En un semiconductor es bastante análogo a esto. No es exactamente lo mismo, pero es similar. Bueno, entonces uno puede manejar las bandas y uno manejando las bandas maneja las propiedades. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene un material que no tiene, un sólido que uno no tiene 10 a la 20, 10 a la 22 átomos, sino 10 a la 6, 10 a la 7 átomos? ¿Recuerdan la primera parte? Bueno, los electrones no tienen un número gigantesco de estados para expandirse, digamos, sino tienen 1.000.000 de estados nada más. Es como una molécula gigante. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones van a estar confinados, es decir, los electrones van a estar adentro de un sólido, pero ese sólido va a tener un borde, y bueno, los electrones no van a sentir lo mismo en el borde que adentro, y las bandas van a tener ciertos cambios. Básicamente, lo que pasa en la estructura electrónica de la materia es lo siguiente. Para sistemas de pocos átomos, sistemas moleculares, tenemos estados discretos bien definidos, como nos pasaba con los colorantes. Para sólidos bien determinados, por arriba de 100 nanómetros, las bandas van a estar muy bien desarrolladas. Y cuando nuestros materiales están en esa longitud crítica entre 1 y 100 nanómetros, lo que va a pasar es que los estados electrónicos, las bandas van a existir, pero las bandas van a ser más angostas y van a estar como despeinadas. Como acá en los bordes van a tener algunos estados defectuosos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Por ejemplo, bueno, va a haber conductividad eléctrica, pero la conductividad eléctrica va a cambiar con el tamaño, porque cambiando con el tamaño, el ancho de esta banda sobre todo va a cambiar. No cambia la posición, cambia el ancho.
Por otro lado, si cambia el ancho de esta banda, va a cambiar la diferencia de energías entre estos dos estados. Entonces, por ejemplo, la luz absorbida o la luz emitida va a ser diferente según el tamaño. Es decir, nuevamente, cuando los materiales tienen entre 1 y 100 nanómetros, se portan de manera intermedia como si fuera una gran molécula. Y en una molécula uno espera que la absorción y emisión de luz, por ejemplo, o la conductividad dependan del tamaño. Bueno, en un nanomaterial también. Por arriba de 100 nanómetros ya esos efectos no se manifiestan. Volvemos a las bandas normales. Entonces, todos esos cambios críticos de propiedades electrónicas relacionadas con la electrónica están sobre todo en materiales que tienen alguna de cuyas dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. Ese es el secreto básico de las nanopropiedades electrónicas. Acá uno puede imaginarlo de esta manera. Uno puede imaginar, por ejemplo, si uno tiene dos átomos de carbono y dos orbitales p que están así, vamos a tener dos estados, una pi enlazante y un pi antienlazante. Si uno va extendiendo esta cadena y uno extiende más esta cadena, vamos a tener estados enlazantes, estados antienlazantes, y eventualmente eso va a ir en un sólido extendido a formar una banda vacía y una banda llena. Bueno, en un nanomaterial vamos a estar en el medio y en el medio vamos a tener una banda no completamente desarrollada, vamos a tener algunos estados aquí defectuosos y la diferencia de energía va a estar dada por la extensión de estas bandas. Ahí está el secreto de los cambios en las propiedades electrónicas de los nanomateriales. También hay efectos de la forma. No me voy a meter con esto por dar una clase específica de esto, pero el transporte de los electrones y el número de orbitales accesibles depende de si uno tiene una nanolámina, nanobarra o un nanopunto. Este es un típico caso de semiconductores nanoestructurados. Los semiconductores, recordemos, tenían una banda vacía, una banda llena aquí abajo y una banda vacía aquí arriba. Cuando los semiconductores tienen tamaño nanoestructurado, estas bandas se desarrollan menos. Entonces, como ustedes ven aquí, esta diferencia de energías entre estos estados y estos estados de máxima energía de la banda inferior y de mínima energía de la banda superior, se van yendo estos hacia energías más altas y estos hacia energías más bajas. ¿Por qué? Porque al tener menos átomos, el solapamiento es menor. Entonces las bandas están menos desarrolladas. A medida que hacemos partículas más pequeñas, estas partículas más pequeñas tienen bandas más angostas y por lo tanto la diferencia de energías entre este estado superior de lo que se conoce como banda de valencia y estado inferior de la banda de conducción, es decir, lo que se conoce como el band gap de un semiconductor, van a ser más grandes. Esto se explota, de hecho, en hacer nanosemiconductores. Uno puede hacer la misma sustancia con diferente tamaño y esta sustancia absorber o emitir luz de diferente energía. Esto se ve muy claramente aquí, en estas nanopartículas de semiconductores que emiten luz de diferentes colores, siendo iluminadas con el mismo color, con iluminación ultravioleta. Las partículas más pequeñas emiten en el azul, las partículas más grandes en el rojo. Esto se aplica mucho en procesos de transporte celular. Uno puede usar la química para pegar, por ejemplo, un antígeno, una nanopartícula fluorescente. Esta nanopartícula se posa sobre, por ejemplo, un sitio de reconocimiento de una célula y uno puede seguir procesos celulares de manera muy precisa, pues estas partículas son muy eficaces a la hora de utilizar la luz. Uno de estos que se llaman puntos cuánticos puede incluso reemitir más del 99% de la luz que recibe y es una partícula sólida, es decir, que tiene la capacidad de resistir incluso haces de gran potencia. Por esto han sido usados en marcado celular. Otra de las aplicaciones, como ya les conté, era la de usar a estos pequeños emisores. Aquí ustedes tienen la pantalla, aquí en la curva roja es la emitancia de las pantallas de un Kindle de Amazon. Ahí ustedes ven claramente el canal azul, el canal verde y el canal rojo muy bien separados de un dispositivo hecho con nanopartículas depositadas sobre una pantalla que
de emisión. Y aquí uno tiene claramente muy bien determinados los canales, con lo cual dan colores muy puros. Esta tecnología fue primero puesta en funcionamiento por Kindle y luego la tomaron Samsung, LG y otras marcas. Y como les contaba antes, esto se adaptó de tablets a televisores y hoy da una industria muy floreciente de miles de millones de dólares anuales. En cuanto a las nanopartículas metálicas, algo que es muy interesante es que las nanopartículas metálicas tienen colores, pero son transparentes. El primer ejemplo que uno conoce es la copa de Licurgo, que es un objeto romano que se puede ver rojo o verde según lo ilumine desde afuera o desde adentro. Esto se debe a que las nanopartículas de oro pueden absorber la luz, pero también dispersarla. Y también este efecto se usa en vitrales. Pero, ¿por qué los nanomateriales, las nanopartículas metálicas, absorben luz pero no la reflejan? Esto sucede porque uno puede ver a una nanopartícula metálica como un carozo de cationes rodeado por una nube de electrones. Esto en el fondo actúa como una especie de resorte. Cuando viene un campo eléctrico oscilante, como una onda luminosa, el campo eléctrico puede ir hacia arriba o hacia abajo, y estos electrones pueden moverse al ritmo del campo eléctrico. Y es como cuando uno hamaca a un niño. Cuando uno hamaca a un niño, el periodo de oscilación va a depender de la longitud de la hamaca. Y si uno hamaca al ritmo del periodo de oscilación, esa hamaca va a entrar en resonancia y va a absorber la energía y la va a utilizar. Si uno la da más rápido o más lento, se va a desacompasar y no va a funcionar. Ese es el principio de resonancia. Cuando ustedes pueden ver esto como una nube de electrones sobre un esqueleto de cationes, y esto va a entrar en resonancia cuando la longitud de onda sea adecuada, y esto va a tener que ver con cuán pegados están los electrones y cuán grande es esta partícula. Esto se va a reflejar en un espectro de luz ultravioleta visible en una absorción que se conoce como absorción de plasmón superficial. Esto implica que a esta longitud de onda la resonancia es óptima. También puede dispersar luz. Ahora bien, este pico aquí de resonancia depende de muchas cosas, pero en particular depende si esto es un dipolo, es decir, si uno tiene una longitud de onda larga y la partícula es pequeña, o sea, la partícula siempre ve un campo prácticamente constante, uno ve un solo pico. Ahora, si las partículas son más largas, por ejemplo, ya una de las dimensiones de las partículas es comparable a la longitud de onda, ya la partícula no va a estar dentro de un campo constante, sino que el campo eléctrico va a estar curvado dentro de la partícula y van a empezar a introducirse efectos de cuadrupolos y otros efectos de dipolaridad. Entonces, efectivamente, esta absorción de luz se va a hacer más eficaz, por ejemplo, hacia el infrarrojo. Entonces, así, por ejemplo, si uno tiene esferas, uno tiene un solo pico. Si uno tiene barras, uno tiene dos picos, y así siguiendo. Ahora, ¿por qué no reflejan estas partículas? No reflejan porque no tienen el suficiente número de electrones. Cuando uno tiene una superficie metálica, el campo eléctrico penetra, pero cuando está penetrando el campo eléctrico y están moviéndose los electrones que están más adentro se ponen en contrafase para expulsar al campo. Cuando uno tiene un número grande de electrones, esos electrones que están adentro pueden expulsar al campo. Cuando uno tiene un nano objeto, no tiene unos suficientes electrones para expulsar el campo, entonces solamente ve la absorción. De ahí a que los colores de absorción dependen del tamaño y no hay reflexión. ¿Ven cómo cambian las propiedades? Esto también es una propiedad intensiva. La absorción de luz en función de la longitud de onda es una propiedad intensiva. Y cambia con el tamaño y con la forma de las nanopartículas. ¿Cómo se usa esto en diagnóstico? Lo adelanté arriba. Uno puede tomar nanopartículas de pequeño tamaño, colgarles anticuerpos a la parte de afuera utilizando estrategias químicas, y cuando estos anticuerpos encuentran a su antígeno, por ejemplo, en este caso podría ser una hormona presente en la orina de la mujer embarazada, existe
un fenómeno de inmunoprecipitación. Esta inmunoprecipitación implica que estas partículas ahora se encuentran más cerca y ahora esto ya no es un objeto pequeño, sino que esto es un objeto grande, entonces absorbe en otra parte del espectro y absorbe como si fueran partículas mucho más grandes. Además del cambio de color, hay un cambio enorme de la eficacia de absorción de más o menos 2 o 3 órdenes de magnitud y esto es la señal positiva que uno ve en un diagnóstico de lo que se llama test de flujo lateral. Bueno, entonces, resumiendo, la nanoescala implica la aparición de nuevas propiedades, en este caso electrónicas. Cuando uno cambia el tamaño y la forma, lo que ocurre es que los electrones están confinados, hay otra distribución de estados, hay un cambio de estructura de bandas en función del tamaño y eso va hacia cambio de propiedades, como vimos, ópticas más y electrónicas y magnéticas que serán dadas oportunamente en alguna otra de las clases en particular. En la próxima clase nos dedicaremos a ver qué pasa en la última parte de la clase cuando uno cambia superficie específica. Así que muchas gracias nuevamente.